Hola a todos, os doy la bienvenida a nuestro segundo domingo de los estudios online que estamos viendo cada día una porción de la palabra para que nos ayude en esa situación tan difícil, porque vemos que realmente la situación cada vez más se está agravando más infectados, más fallecidos. O incluso me llegó la noticia de que José Pablo, que forma parte del equipo, es el pastor que siempre predica en la 2, los domingos por la mañana, hay un programa de buenas noticias y él es el pastor, digamos, el director de ese programa, que está también ingresado en el hospital y está bastante grave. Cada vez más nos enteramos ahora de seres queridos que se han infectado, que están en cuarentena. Allá también unos amigos que tengo en Barcelona también están en cuarentena, están positivos. Entonces, todavía más nos tenemos que refugiar en esa dimensión espiritual. Y estamos hablando cómo poder entrar en esa dimensión. Para que no nos desanimemos, sino que sigamos adelante, confiando que Dios es más grande y más fuerte que este virus. En las últimas charlas hablamos de para poder recibir a Jesús necesitamos creer en Él, creer que Él es el Salvador, creer que Él tiene control y soltar nuestro control sobre nuestra propia vida. Es como si soltáramos nuestra propia vida en las manos de Dios para que Él controle y no nosotros. Y también que es importante reconocer nuestras faltas. Hoy vamos a hablar sobre el tema del Espíritu Santo, empezar con ese tema porque es un tema muy amplio, vamos a hacer solamente una parte, porque es imposible entrar en una dimensión espiritual sin ese mismo Espíritu Santo. Vamos a un texto muy conocido que está en el Evangelio de Juan, capítulo 3, la historia de Nicodemo, de ese fariseo. Entonces, vamos a el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 1. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Era un hombre que seguramente pertenecía al Sanhedrín, que es el grupo de los más, digamos, eruditos dentro de los judíos, una autoridad, y él se había interesado en Jesús por los milagros, porque él vio que esa persona, que Jesús podía hacer milagros que a ninguno de ellos, aunque eran los más eruditos, no podían llegar a hacer estos milagros. Ese se acerca de noche. No sabemos si es porque no quería que nadie le viera o porque quería realmente tener a Jesús solamente para sí mismo. Respondiendo Jesús le dijo: de cierto, de cierto. De cierto es amén, amén. Te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Primero hay que nacer de nuevo para poder ver ese reino, el reino de Dios, que es un reino espiritual que existe paralelamente a todos los reinos, los gobiernos, ¿no?, de esa tierra. Aquí mismo, lo que digamos, los que son naturales, hay también un reino que es supernatural, que es el reino de los cielos. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Pues Jesús frena a este personaje, que era un personaje en aquel entonces, porque tenía mucho estatus, pero le frena
de seco, le frena de seco sin perder tiempo, va totalmente al quite de la cuestión y le dice, tú tienes que nacer de nuevo. Pero ¿cómo puedo nacer de nuevo? ¿No? O sea, el hombre se queda como, ¿pero qué me dice? ¿Qué me está diciendo? Respondió Jesús, de cierto le digo, que el que no naciere de agua y de espíritu, agua puede ser, porque la mujer rompe aguas, pero también puede tener algún significado con el bautismo, que no naciere de agua y del espíritu, también nacer de espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Primero no lo puede ver, segundo no puede entrar. Primero no sabe ni siquiera que existe porque no lo puede ver, segundo no puede entrar. Es como un pasaporte, ¿no? Para poder entrar en ciertos sitios necesitas una tarjeta de acceso o un pasaporte, pues el Espíritu Santo es algo así. Lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. La carne es lo natural, lo que vivimos todos los días, lo natural. Pero lo que es del Espíritu es algo sobrenatural. Y no cualquiera tiene acceso a esa dimensión. No te maravilles que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Entonces, ahí vemos también, igual como no podemos controlar el viento, tampoco se puede controlar el espíritu, porque todo lo que pasa en esa dimensión, en ese reino espiritual, está controlado por el Señor. Nosotros no podemos entrar allí y controlar absolutamente nada. Es algo sobrenatural y totalmente bajo el control del Señor. Aquí en la tierra podemos controlar algo. Muchas veces lo que intentamos controlar, ¿no? Luego al final sale peor que si no nos hubiéramos metido en ciertas cosas, por ejemplo la contaminación. Hay cada vez más contaminación, el ser humano ha podido entrar allí, ha podido hacer un cambio en el tema de la calidad del aire y luego el ser humano quiere controlar la calidad del aire y ve que es una cosa que casi bajo las circunstancias en las que estamos en estos momentos no se puede controlar. Dios tiene control sobre el área natural, ahí también tiene control Dios sobre el área natural, pero todavía más sobre el área sobrenatural donde nosotros no podemos controlar nada, no tenemos ningún poder para alterar algo en esa dimensión sobrenatural espiritual. Bien, y hay que nacer, es decir, de una naturaleza totalmente natural, lo que es lo normal, ¿vale? El hombre natural, hay que nacer para que esa dimensión espiritual se añade a tu existencia natural, se añade una existencia espiritual, una naturaleza espiritual. Y es esa dimensión espiritual que se puede añadir a nuestra vida si creemos, si soltemos nuestro control, si confesamos nuestras faltas y que nacemos de forma espiritual. Vamos un momento al capítulo 14 del mismo libro de Juan, capítulo 14, y leemos los versículos 16 al 18. Aquí estamos ya al final de esa existencia de Jesús aquí en la tierra. Ya Él se está preparando para volver al Padre y también está preparando a sus discípulos para esa despedida, porque iba a ser una despedida muy, muy
dolorosa. Entonces, aquí él dice, versículo 16, capítulo 14, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir. El mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Jesús está preparando a los discípulos, yo me tengo que ir. Yo voy a volver a mi Padre, pero voy a rogar a mi Padre para que Él os dé ese consolador que os va a consolar en esa situación tan difícil. Y cuánto más necesitamos también nosotros en estos momentos un consolador que nos puede consolar por lo que está pasando en España con el COVID-19. Os voy a dar ese consolador que siempre va a estar con vosotros, jamás nos va a dejar. Una vez que realmente has nacido de nuevo, has añadido a tu existencia natural la sobrenatural, que es el Espíritu Santo, entonces este jamás te va a dejar a ti, jamás te va a abandonar. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir. Las personas naturales que no creen, que no tienen fe, no pueden recibirlo porque ni siquiera saben que existe. Pero vosotros le conocéis. Y Él no nos va a dejar huérfanos. En el mismo capítulo, los versículos 26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. En aquel entonces la gente no podía tener una Biblia donde todo está escrito para que nosotros cada día podamos recordar lo que Jesús dijo. Como no había eso, ni había otros medios, digamos, todo lo que tenemos hoy día a nuestro alcance, entonces todo eso no existía. Entonces las personas, para poder recordar lo que Jesús había dicho, necesitaban de ese Espíritu Santo. Eso hoy día también, las nuevas tecnologías son geniales, pero también significa un cierto peligro, porque ya solamente te limitas a lo que tú vas leyendo y ya no estás guiado día tras día, minuto a minuto, momento a momento. Dios quiere que estemos guiados por ese Espíritu, que el Espíritu de Dios, por ese nacimiento, ¿no?, se ancle juntamente con tu espíritu y los dos espíritus formen equipo y que el Espíritu de Dios esté alimentando tu espíritu humano y te esté diciendo minuto a minuto, segundo a segundo, eso es lo que yo quiero de ti, para que estemos andando según el mismo Espíritu Santo nos esté indicando. Eso realmente es la idea del Espíritu Santo. Bien, estuvimos en el 26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Ahí vemos que una de las características principales de esa dimensión espiritual y de haber nacido de nuevo es tener acceso también a esa paz que sobrepasa todo razonamiento y capacidad humana. Es una paz sobrenatural. Eso quiere decir, si yo tengo acceso a esa dimensión espiritual porque tengo el pasaporte,
he nacido de nuevo, entonces allí entro en una paz que nada en el mundo me puede ni provocar ni quitar. Es una paz sobrenatural y es, digamos, una prueba también. Si yo puedo sentir, percibir, vivir en medio de la tormenta, si yo en medio de una situación como la que estamos viviendo, yo puedo sentir esa paz de Dios, eso quiere decir que yo sí tengo acceso a ese área, a ese reino de los cielos, a este espacio espiritual, porque está caracterizado por la paz de Dios. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón. Es lo que necesitamos escuchar ahora mismo. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Bien, Pablo, que él tuvo una conversión bastante impresionantemente trágica, ¿no? Él estaba allí corriendo detrás de los creyentes, quería matarlos y de repente en el camino a Damasco tiene un encuentro con el Señor, sale una luz, él cae al suelo, se queda ciego, luego le tienen que llevar la mano porque ya no puede perseguir porque ya no tiene ojos. Pues este hombre, como luego, después de esa conversación dramática, recibe también el Espíritu Santo, para él era una cosa impresionante. Y como él lo vivió en su propia carne, para decirlo así, y lo vivió en su propia vida, por eso también habla mucho sobre este tema. Por ejemplo, en el capítulo 8 de su carta a los romanos, vamos a la carta a los romanos y vamos al capítulo 8. Todo el capítulo 8 trata sobre ese tema. Nosotros, por cuestión de tiempo, no podemos entrar en todo ese capítulo. Vamos a sacar algunos versículos, pero os animo, si tenéis tiempo, pues que leáis hoy todo el capítulo. Y si tenéis preguntas, os pido que me hagáis las preguntas. Porque me extraño mucho que estoy haciendo aquí un estudio tras otro, que normalmente lo hacemos como una tertulia, todo el tiempo estoy en contacto con vosotros, qué preguntas tenéis, cómo lo veis esto, cómo entendéis esto, ¿no? Siempre necesito vuestro feedback, necesito vuestra realimentación para saber si realmente lo que estoy diciendo llega a vuestro corazón. Entonces, por favor, os pido que no solamente escuchéis eso es una cosa lo que yo diga, pero necesito saber lo que vosotros entendéis. Así que os pido, si cualquier comentario, cualquier pregunta, por favor, no los penséis dos veces, ¿vale? Sino que, por favor, que me planteéis las preguntas o los comentarios que vosotros tenéis. Es muy importante que también en este tiempo de confinamiento quedemos en contacto sobre lo que estamos estudiando, porque es lo más importante, el contacto entre nosotros. Bien, entonces estamos en el capítulo 8 de Romanos. Y en los versículos 5 dice así, Pablo hablando a los romanos, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Es decir, si se añade esa dimensión espiritual, porque tú naces de nuevo, tienes el pasaporte de entrar en el reino de los cielos, en ese momento hay un cambio en tu forma de pensar. Ya no piensas solamente de forma natural, como piensa todo el mundo, todos los seres humanos, sino tu forma de pensar va a cambiar. Entonces, no solamente vas a pensar las cosas de la carne, en las cosas de la carne, sino vas a pensar en las cosas del mismo espíritu. El espíritu te va a alimentar tu propio espíritu humano y te va a alimentar.
¿vale? Eso es lo impresionante, porque es sobrenatural. El versículo 6, porque el ocuparse de la carne es muerte. El ocuparse de solamente la carne te va a llevar a la muerte. Pero el ocuparse del espíritu es vida y, aquí vemos otra vez, vida y paz. Es vida y paz. Porque ya como tenemos un pie dentro del reino de los cielos, tenemos también un pie dentro de la vida eterna. ¿Entendéis? Ese reino es un reino espiritual, que solamente los que tienen el pasaporte pueden entrar, ven ese reino espiritual y pueden vivir esa paz. ¿De acuerdo? Y saben que esa existencia aquí no es la única que tenemos, sino una vez que dejemos existir en el reino natural, vamos a seguir existiendo y viviendo de forma eterna en el reino espiritual. El versículo 9 del mismo capítulo dice: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. El que no tiene el Espíritu de Cristo no es de Cristo, no es creyente. ¿Vale? Versículo 14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿Cómo explicarlo? Es imposible, indispensable, al recibir al Señor Jesús en tu corazón, tiene que añadirse ese nacimiento espiritual. Porque solamente si tú estás guiado por este Espíritu, entonces realmente eres hijo de Dios, porque se añade esa dimensión a tu vida, te da el pasaporte. Pero también hay que saber que ahí hay un cuidado, tenemos que tener un cuidado. Los que ya llevamos más tiempo en el Señor, los que ya hemos nacido de nuevo hace años, muchos años, tenemos que tener un cuidado porque hay una trampa, ¿entendéis? Y también en tiempos del Nuevo Testamento, en tiempos de la iglesia primitiva, ya vemos que existía esa trampa y nosotros también podemos caer en esta, lo que ya llevamos más tiempo con el Señor. Eso lo vemos, por ejemplo, en la carta de los Gálatas. Por mucha persecución, por muchos problemas que tenían los primeros creyentes, porque había persecución, por situaciones de tormenta vital, ¿no? Por crisis profundas, como tenemos ahora mismo, también nosotros como creyentes hay un peligro allí. Y por eso muchos creyentes dicen: yo ya no siento esa paz, yo ya estoy ansioso, yo ya me cuesta muchísimo. ¿Y cuál es ese peligro? Pues vamos a leerlo. Vamos a Gálatas, la carta de Pablo a Gálatas, capítulo 3. Y vamos a leer los versículos 1 al 5. Pablo está escribiendo una carta para esta iglesia que la mayoría de las personas eran judíos y del judaísmo se convirtieron al cristianismo, se hicieron hijos de Dios y consiguieron el pasaporte para entrar en el reino de los cielos. Pero luego pasó una cosa que él aquí está, digamos, poniendo el matiz sobre ese peligro. Capítulo 3, versículo 1. Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Dice, pero vamos a ver, ¿os habéis vuelto locos? ¡Qué locura! ¿Qué está pasando con vosotros? Dice Pablo. Eso solo quiero saber de vosotros. ¿Recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por oír con fe?
Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Si tenemos el Espíritu Santo, Él nunca nos va a dejar. Pero como no somos marionetas, nosotros sí podemos dejarle a Él. ¿Entendéis? Eso es la trampa. Podemos volvernos otra vez a la ley, a una fe legalista, pensando que, bueno, ya como Jesús ha hecho todo por nosotros y nos ha limpiado de nuestros pecados, nuestras faltas, y nos ha hecho justos, nos ha justificado. Bueno, ahora tenemos que hacerlo nosotros, ¿no? Ahora yo por mi propia fuerza tengo que mantenerme espiritual. Eso es imposible, nadie se puede mantener espiritual por su propia fuerza. La carne es incapaz de comportarse de una forma espiritual. Eso solamente puede provocar el Espíritu dentro de nosotros. Ese poder que es el Espíritu Santo puede provocar que nosotros tengamos una vivencia espiritual. ¿Entendéis? Y los Gálatas estaban en ese punto. Habían empezado con Jesús, habían recibido el pasaporte, habían vivido todo eso, esa paz en el Señor y todo lo que es espiritual, y luego estaban volviendo otra vez al judaísmo, a la ley, pensando que por su propio esfuerzo podían cumplir la voluntad de Dios. No, nosotros por nuestro propio esfuerzo no podemos cumplir la voluntad de Dios. Y si lo intentamos, nos hacemos cada vez más legalistas. Las cosas de fuera, la apariencia, importa más que nuestro corazón. Entonces sí, ahí está la trampa, que nos podemos alejar de este espíritu y de esa dimensión. Es lo que ha dicho así aquí, ¿no? Habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. ¿Tantas cosas habéis padecido en vano? Si es que realmente fue en vano. Aquel, pues, que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley, por el autoesfuerzo, por el esfuerzo tuyo, o por el oír con fe? Creer. Oír con fe. Una vez que tengamos el pasaporte, podemos acceder a la dimensión espiritual. Tenemos que ser guiados por esa fortaleza, por ese poder. Tenemos que ser guiados y no volver a intentar por nuestra propia fuerza cumplir la voluntad de Dios. En el capítulo 4 de Gálatas, el siguiente capítulo, versículos 8. Ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses. ¿Vale? Otros dioses que nosotros también tenemos, el consumo, como hablamos ayer, puede ser un dios. Mas ahora conociendo a Dios, o más bien siendo conocido por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo, a los débiles y pobres rudimientos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Si yo intento cumplir la voluntad de Dios a través de mi propio esfuerzo humano carnal, entonces me estoy otra vez maltratando, flagelando, ¿no? Penitencias y todo ese tema. Pues no ese es el camino. Una vez que tengas el pasaporte, necesitas acceder allí. El poder tiene que ser el poder del Espíritu Santo, que está haciendo toda esa transformación en tu ser, en tu carácter, en tus formas, en tu pensamiento. El Espíritu Santo tiene que hacer todo este cambio, no tú por tu propia fuerza. Versículo 10. Guardáis los días, los meses, los tiempos y los años, ¿no? Volvieron otra vez al judaísmo a cumplir a rajatabla por su propio esfuerzo la voluntad de Dios. Me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros, dice Pablo. ¿Ha sido en vano? Si nosotros vemos ahora en esa crisis que es muy profunda y una amenaza muy grande, pero como tenemos el pasaporte para entrar,
en esa dimensión espiritual. Pero si vemos que no hay paz en nuestras vidas, que lo que más vivimos es ansiedad, pregúntate eso. ¿Te has vuelto atrás? Pregúntate eso. Tú has salido, aunque tengas el pasaporte, y estás intentando controlar esa situación ahora mismo, controlarte también a ti, para que seas un buen creyente dentro de esa situación, y tú sacando toda esa fortaleza de tu propia carne, intentando, y luego no llegas, y luego se te provoca cada vez más ansiedad, más incertidumbre, pues cada vez más ya no piensas lo que Dios piensa, no ves lo que Dios ve. Entonces igual te has apartado, igual has salido y no utilizas tu pasaporte. Tiene que ser el poder del Espíritu que provoca en nosotros hacer la voluntad de Dios, ¿vale? Bien, hasta aquí ahora. Mañana profundizamos un poquito más. Pero te pido que tomes hoy un tiempo, y entres en el diálogo con el Señor. Intentes también llegar a discernir dónde estoy. ¿Estoy más viviendo en lo plenamente natural o realmente puedo entrar en el santuario espiritual todos los días para sentir ahí esa paz que Dios quiere que nosotros sintamos en esa situación? Os deseo un domingo de bendición y ya estoy esperando vuestras preguntas y vuestros comentarios. Hasta mañana.